Familia, la vida es un proceso de aprendizaje, un proceso de crecimiento. El problema de nosotros es que nos desesperamos y queremos aprender lo que debiera demorar años en un fin de semana. Entonces, hay momentos en la vida y en la historia de la iglesia donde suceden cosas y no vemos a Dios por ningún lado. Y no hay cosa más terrible que el silencio de Dios. Ahí es cuando nos desesperamos, pensamos que Dios se olvidó de nosotros, llegan las crisis a la familia, la crisis al ámbito personal, en el matrimonio, en el noviazgo, en la iglesia, y parece que todo se va abajo. Pero no entendemos que cada cosa que llega a nuestra vida es un motivo para crecer y no para destruirnos. Porque Dios permite la prueba, permite que lleguen tormentas a tu vida con la intención de que crezcas y pases hacia el otro nivel. Anoche estábamos hablando en la clase de discípulos 100% de los niveles que hay que desbloquear dentro del ámbito de la gracia. Pero hoy te voy a hablar de etapas que hay que desbloquear en el ámbito de la vida. En el ámbito de la vida. Y no hay historia que nos enseñe más sobre las etapas de la vida que la historia de José. Ahí en la historia de José vemos que Dios no solo guía nuestras vidas personales, sino también vemos cómo Dios mete la mano y guía la historia de este mundo, guía la política internacional, guía a otra familia, guía a su iglesia. Lo vemos todo bien reflejado en la historia de José, que es una vida, más que una vida con historias de éxito, es una vida que demuestra un proceso pedagógico, didáctico, donde Dios le va mostrando los siguientes pasos mediante enseñanzas y mediante la purificación de su carácter. Entonces, hay una primera etapa de crecimiento que yo la denominé etapa de siembra silenciosa. La misma Biblia dice, Pablo dice, que Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a recoger o a cosechar. No esperes, si tú no saludas a otro, que te saluden a ti. No esperes, si tú no bendices a nadie, que te bendigan a ti. No esperes, si tú no te esfuerzas, recibir en cambio prosperidad. No esperes, si tú no te cuidas la salud, que nunca te agarre un cáncer o qué sé yo ni qué. Aunque hay enfermedades que aparecen aunque te cuides. ¿Entiendes? Pero lo que quiero decir es, el centro es que no esperes resultados diferentes si tu esfuerzo, si lo que estás haciendo no tiene que ver con los resultados que tú esperas. No esperes ser un doctor si tú no estudias. No esperes ser un líder si no pasas por las etapas de crecimiento de un líder. Y aquí en esta primera etapa se encuentra José. José, un muchacho sin experiencia, yo diría hasta medio malcriado, ¿no? Porque, no sé, lo veo en mi mente contando los sueños a sus hermanos y hablando más de la cuenta. Voy a saber cómo los hermanos tomaban aquello, que llegó el punto en que no lo soportaban más y lo tiraron a un pozo para que muriera ahí. Hasta que gracias a Dios pasó una caravana de ¿qué? De ismaelitas. Primero, ¿te das cuenta cómo Dios actúa en la vida de las generaciones para bendecir a uno de sus hijos? Vamos a retroceder en el tiempo. En el tiempo atrás, unas cuantas generaciones atrás, Abraham había cometido un error. ¿Se acuerdan? Queriendo procurar que se cumpla la promesa de Dios, pero queriendo ayudar a Dios de manera carnal, se acuesta con la sierva Agar y tiene un hijo, y ese es Ismael. Pasa el tiempo, eso fue un gran error. Pasa el tiempo, entonces vemos que a partir de Ismael, Abraham tiene Isaac. Y pasa el tiempo, Isaac tiene un hijo, y le llama ¿cómo? Jacob. Jacob tiene varios hijos, y entre ellos está José. De manera que Abraham es bisabuelo de José. Y José lo tiran en un pozo hasta que pase una caravana de ismaelitas. Los ismaelitas eran los descendientes de Ismael, el hijo del error. ¿Ok?
Entonces, esos fueron los que le salvaron la vida a José. Mira la manera que Dios tiene para procurar un error de tus antepasados y convertirlos en un milagro en tu presente. Ese es el Dios que hace las cosas y puede provocar que las cosas, que todo lo que sucede en tu vida suceda para tu bien, como dice Romanos 8:28. Y José fue despreciado por sus hermanos. José fue lanzado en un pozo con deseo de que muriera, fue vendido como un esclavo. Entonces, allí es la etapa donde murieron los sueños infantiles de José. Y esta primera etapa nuestra es la etapa donde deben morir nuestros sueños infantiles. ¿Cuáles son los sueños infantiles? Mira, la madurez no tiene nada que ver con la edad. Yo conozco personas que tienen 65 años y son más inmaduras que la hija mía que tiene 11. La madurez no tiene que ver con la edad, tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con la toma de decisiones. Y hay veces que tomamos decisiones, tenemos sueños, pero esos sueños se convierten en sueños infantiles porque no tienen una estrategia. Porque un sueño sin estrategia es una utopía. Y eso es un sueño infantil. Yo quiero ser. ¿Y qué estás haciendo para eso? Y cuentas a otro. No, porque yo... ¿Y qué estás haciendo para eso? Vives durmiendo, vives viendo Netflix, las novelitas coreanas. Entonces no te estás esforzando. Alguien va a decir, oye, este la tiene contra las novelas coreanas. No, es que, oye, eso es una pandemia. Cada vez que llevo a hacer una visita a una casa, veo una novela coreana en pausa. Llevo el pastor, pausa. Entonces yo, tranquilo, que ya sé quién es ese es Hinkonchi, porque tiene unos nombres tremendos, ¿no? Que responde a su cultura. Entonces, aquí es la etapa donde mueren los sueños infantiles y comienza a nacer la fe madura. Aquí es el momento donde solo tienes a tu alrededor enemigos, personas que no te estiman, ya no eres la persona querida, eres simplemente un esclavo. Aquí es el momento donde ya no hay espuma, donde ya no hay méritos, simplemente hay alguien que necesita de redención. Y es ahí la etapa donde Dios escoge, o esta es la etapa que Dios escoge para crear grandes cosas a partir de tu comienzo. Cuando usted entiende que no tienes posibilidades de crecer, posibilidades de nada por tus propios medios, entonces cuando llegas a lo último de abajo, no hay otra oportunidad, otra cosa que mirar hacia arriba. Y ahí está Dios. Entonces, es cuando se depende únicamente de Dios. Dice Génesis 37:28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Ya tú tienes un valor estimado. Fíjate, Dios nos compró con un valor inestimable y ahora el ser humano, tu gente, tu círculo cercano es el que te pone valor. Y ahí empiezan los ataques más duros, en el círculo más cercano a ti. Ahí donde están los ataques más duros. Y desde el punto de vista humano, Génesis 37:28 parece el comienzo de una historia de una cadena de fracasos, ¿no? Pero realmente es, visto desde el punto de vista divino, es una escuela de procesos para crecimiento. Nosotros lo vemos como un fracaso. Bueno, lo desechan los hermanos, lo meten en un pozo para que lo maten y hubiese preferido que morir ahí porque para colmo lo venden como un esclavo y es nada. Pero desde el punto de vista de Dios es una escuela de formación del carácter. Hay veces que nosotros las circunstancias nos dominan. Pero aquí, aunque aparentemente pasaba lo mismo con José, cuando miramos al final vemos que es Dios dominando y controlando las circunstancias. No te quejes más por lo que estás pasando. Es un proceso lo que tú vives. Pero mira la economía, pastor.
Mira mis números que están en números rojos. Tengo deudas, no tengo para pagar los biles, ya me va a cortar el gas, ¿cómo pago la renta? Llevo 3 meses, esto está sucediendo, aquello está pasando. Y puede ser difícil todo lo que me estás contando, pero eso que estás pensando está en la dimensión de lo natural. Pero del Dios que yo te hablo es el Dios de José, que se mueve en la dimensión de la sobrenaturalidad y se mueve por encima de esas cosas tuyas naturales. Y lo que para ti son puertas cerradas, para Dios son oportunidades de milagro. La única condición que tiene que existir para que ocurra un milagro es que exista una situación difícil. Y siempre lo digo, Dios no te manda problemas. Dios permite situaciones como estas en tu vida. Ahora, si tú le das un buen tratamiento a eso, en oración, en espera, en confianza, en persistencia, no te desesperas, no te quejas, entonces esa situación se convierte en una bendición. Pero si a esa crisis que estás pasando, a esa situación que estás enfrentando, a esa dificultad que tienes frente a tu propia cara, le das un mal tratamiento, te desesperas, no oras, buscas la manera de tener hijos con Agar, entiéndase la metáfora. Entonces, en ese desespero, sin darte cuenta, conviertes tu situación en un problema. Y aquí José estaba enfrentando una dificultad increíblemente triste. Pero José no se desespera. Entonces, vemos que Dios lo pudo haber llevado directamente a palacio, ¿no? En vez de ir a casa de Potifar, lo vende como esclavo, ¡pum! Y aparece como esclavo en el palacio y ya está ahí arriba. Pero no, él necesitaba pasar un proceso de purificación de su carácter. Hay gente que dice, que me han llegado, me dice, pastor, ore por mí para que Dios ponga una buena mujer en mi camino. Dígole, descríbeme ¿cómo quieres la mujer? Yo quiero que sea cristiana, quiero que sea comprensiva, que sea una mujer buena, fiel, espiritual, trabajadora. Me pinta a la Eva que cayó en el Edén, ¿no? Y ahí yo le digo, bueno, ¿y tú tienes todas esas características? Bueno, estoy luchando, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a pedir algo mejor que tú? Si tú no estás dispuesto a pagar el precio. ¿Quieres una mujer así? ¿Quieres una princesa? Compórtate tú como un príncipe. Porque muchas veces pedimos bendición a Dios y cuando Dios permite esa bendición en nuestra vida, estropeamos la bendición porque no estamos con un carácter formado. Dios nos pone una buena mujer y la acabamos por nuestro machismo, nuestras estructuras mentales, la maltratamos, pensamos que es una esclava, no la ayudamos en nada, yo soy macho. Un macho no actúa así. Por eso necesitamos un proceso de depuración de nuestro carácter para retener nuestra bendición. Y ese es el proceso que estaba pasando José. Dios primero lo forma en lo pequeño para después entregarle las grandes bendiciones que vienen. Viene la segunda etapa después, que yo la denominé la fidelidad en la esclavitud o la fidelidad siendo esclavo. Y aquí es donde muchas personas caen, se desaniman, les va mal en la vida. Entonces reniegan de Dios. Yo pensé que Dios me iba a ayudar, entonces vienen, se bautizan creyendo que la vida va a cambiar estrepitosamente para bien, y es cuando vienen más problemas, y es cuando vienen más dificultades, y es cuando pasan cosas en iglesia, y te miraron mal, y te dijeron aquello, el marido no sé qué, o la mujer no sé cuánto, te botaron del trabajo, todo te va mal. Pero es que una vez alguien me dijo que cuando pides unción, la unción, además de atraer grandes bendiciones para tu vida, también atrae problemas. Porque tenemos un Dios que nos quiere bendecir, pero hay un diablito que quiere acabar con nosotros también. Y si Dios no duerme, el diablo tampoco. Los únicos que estamos dormidos en la historia de nuestras vidas somos nosotros. Entonces, aquí es donde muchos se caen y quedan caídos por su propia decisión de manera voluntaria y pasa la tormenta y cuando la tormenta dura más de lo que espero, entonces me desanimo. No vengo más a la iglesia. ¿Para qué yo creo en Dios? Entonces aflora el verdadero propósito por el cual nos acercamos a Cristo. ¿Sabes una cosa? Si yo te dijera hoy que a partir de este momento ora todo lo que tú quieras,
que Dios no va a responder ninguna de las oraciones, ¿seguirías orando? Si yo te dijera hoy que puedes venir a partir de hoy a esta iglesia todos los días que quieras, puedes dormir aquí, hacer de todo, que aún así Dios no va a hacer ningún milagro en tu vida, no va a resolverte ningún problema, ¿seguirías viniendo a la iglesia? ¿Seguirías orando? No me responda. El caso es que venimos a Dios como si Dios fuera un botiquín. Asumimos la herramienta de la oración como si fuera una caja, un pañol para resolver problemas. La oración no es ni para resolver problemas, la oración no es ni para recibir milagros, ni nada de eso. El único propósito de la oración, de venir aquí, es parecernos más al Padre Celestial. Ese es el único. Lo demás es virtud de lo que hacemos, de lo que hacemos al acercarnos a Cristo. Te vas acercando más a la luz, te va reflejando en su rostro más esa luz. Pero no se ora para tener más milagros, no se viene a la iglesia para que Dios me resuelva problemas, porque el día que no te resuelva el problema como tú quieres, ¿qué sucede? ¿Seguirías viniendo? Ahí es cuando entra la fe. Y eso pasó con José. José no administra todavía aquí Egipto. No, José cae en la casa de Potifar como un esclavo. Lo primero que hace es que no puede gobernar su destino, pero puede gobernar su conducta. Quizás estés atravesando esa segunda etapa donde no tienes control del futuro, pero te digo, sí tienes control de lo que puedes hacer ahora. Sí tienes control de tu conducta en este momento. Y lo que hagas ahora, todo lo que hagas ahora es construcción de lo que sucederá después en tu vida. Y la gente no piensa eso, la gente piensa que va a durar 200 años, 1000 años. José no puede controlar las circunstancias que le rodean, no puede dejar de ser esclavo, pero puede controlar su identidad y puede controlar su integridad. Y dice Génesis 39:2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Fíjate, la acción hemos visto aquí con José que no depende del lugar. Del mismo modo que José fue bendecido en sus tierras, aquí también Jehová bendijo a José. La bendición no depende de donde estés, depende de tu fidelidad. Independientemente de que Dios te bendiga porque tiene que ver con quién es Él, también tu fidelidad atrae bendición de Dios. Porque te vas acercando más a la fuente de bendición y esa bendición se te pega. Se te pega. Entonces Dios observa cómo manejamos en lo pequeño las cosas, cómo vamos administrando nuestra vida en las cosas simples para después ponerte más asuntos sobre tus manos, ¿no? Porque la manera en que tú administras esto que estás viviendo revela lo que hay en tu corazón, ¿ok? Hay gente que quiere, le pide a Dios que lo ponga sobre las naciones, que lo ponga frente a las multitudes. Mira, hermano, Dios no va a prosperar el ministerio que estás pidiendo si antes no administras bien lo que estás haciendo ahora. Dios no te va a poner sobre otros si tú no te sabes administrar tú mismo. Y eso es lo que estaba pasando con José. José aprende a gobernar bien lo ajeno para después gobernar lo que viene. La etapa 3, yo la titulé la prueba del carácter. Aquí José es acusado falsamente, la esposa de Potifar quiere tener algún tipo de relación extramatrimonial con él y José se niega. Dice, ¿cómo puedo yo hacer ese gran mal contra Dios y pecar contra Dios y contra mi amo? ¿No? Entonces se niega a estar con la mujer de Potifar y es injustamente encarcelado y no se registra en esta etapa difícil de José una sola queja. Un solo cuestionamiento. Y nosotros pasamos muchas veces por pruebas menos difíciles que esas y vivimos cuestionando a Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No preguntes más por qué, sino ¿para qué es esto? Señor, ¿para qué es esto? ¿Qué buscas con esto? Muéstrame. Y si no me muestras, manténme firme. Porque esa es la etapa donde tu carácter es probado totalmente. Y cuando obedecer ahí a Dios parece traer pérdida, José permanece firme porque entiende o parece entender que es un proceso de crecimiento. Por eso la prisión para él no fue un castigo, fue un refinamiento. Mira lo que estás viviendo ahora
como una prueba de refinamiento, que está puliendo las aristas ásperas de tu carácter para ponerte sobre más. Las piedras que vemos hoy en el río, así lisitas, ¿no las han visto preciosas así? Esas no se hicieron así. Esas eran piedras que cayeron de rocas, con aristas, con picos bien crudas, cayeron al río. Y en el proceso de la corriente del río, chocando una piedra con otra, se fueron puliendo en años y años y años, y es esa piedra hermosa que vemos bien pulidita. Esa piedra somos nosotros, que estamos recibiendo el refinamiento de Dios. Génesis 39, 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Fíjense, este lugar es donde Dios lo pone para que no se estanque como líder. En casa de Potifar no iba a ser nada más que un esclavo bueno, un buen administrador de una casa, nada más. Ahora Dios dice, no, yo te saco de ahí y te voy a poner en la cárcel. Ya estás preparado para estar sobre otros. Y aquí es donde José, en la cárcel, aprende a escuchar a otros. Si antes era un muchacho que solamente hablaba de lo que soñaba, ahora escucha los quebrantos de otros. Dios lo pone a él sobre personas heridas, personas rotas, personas con traumas, con dificultades, imperfectas, y él empieza a administrar a esas personas y ministrar a esas personas. Ese fue el primer entrenamiento que recibió José para el sueño que Dios tenía con él. ¿Ok? Así que Dios forma a líderes primero a partir del propio dolor en ellos, para después entender el dolor de otros. Y llegó el momento. Así que la cárcel fue un proceso, fue un salón de clase, no fue un retroceso en la vida de José. Dice Génesis 39, 21, 22. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y viene entonces, desbloquea a José la etapa 4, que es bien cortica, y tiene que ver con la confiabilidad de la madurez. Ahora, fíjate, ya no solo resiste una prueba, sino que por resistir la prueba, ahora se convierte en alguien confiable. Dios no va a poner un sueño en las manos de nadie que no haya o que no tenga un carácter confiable. Dios necesita ver en ti seguridad. Dios necesita ver en ti un carácter refinado, un carácter maduro. Oh, pero eso ¿cómo se gana? Leyendo libros. Está bien leer libros, pero ¿quieres refinar tu carácter de verdad? Métete con Dios. Dice que el temor a Dios, o sea, respetar a Dios, buscar a Dios, procurar a Dios, es el principio de toda gente sabia o el principio de la sabiduría. Entonces, José ya es confiable y administra la prisión con excelencia. Ahí entonces empieza a interpretar sueños sin esperar gloria, sirve sin saber que un día será recompensado por voluntad propia, sin ningún tipo de interés. Entonces aquí José vive sin saberlo el principio que Jesús dice siglos después. En Mateo 25, 21 dice, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho ¿qué? Te pondré. No esperes escalar al otro nivel si no administras bien donde estás. El cielo siempre observa cómo tratamos lo poco. Y viene la etapa final, la etapa 5. Cuando José llega a palacio, entonces ya no es aquel joven impulsivo, ya es un hombre maduro. Llega ya con cierta edad, un cuarentón. A mí me faltan unos años todavía para eso. Cumplí ahora en agosto 29. Me falta un poco de tiempo para eso. Pero ya José llegó mayor que yo, cuarentón ya. Entonces, llega a palacio como un hombre totalmente formado. Y ahora Dios, al ver que al confiarle la administración de una casa,
Bueno, primero, al confiarle la administración de una situación y ve que desbloquea ese nivel, lo pasa a administrar una casa de otro, lo hace bien y lo desbloquea, lo pasa a una prisión y lo que parecía un retroceso era una escuela y ve que desbloquea porque lo hace bien, ahora entonces lo pasa a administrar las naciones. Y lo pone como segundo en Egipto. Dice acá, en Génesis 45:5, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, le dice él a los hermanos, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Fíjate, gobierna para preservar la vida de otros. Y ese es el principio de todo líder. ¿Quieres ser líder? Un buen líder entiende que mientras más alto sea tu liderazgo, más grande debe ser tu servicio. Allá afuera el líder lidera para que le sirvan. Aquí adentro, dentro del pueblo de Dios, el líder lidera para servir. Allá afuera, solamente el líder es servidor público en libros, pero en la vida real le sirven al líder. Aquí es diferente, porque quien quiera ser grande en el reino de los cielos debe ser, ¿qué cosa? Pequeño. Pequeño. Pero no, aquí queremos que nos sirvan. Y por encima que nos vean como un líder. Eso aquí no funciona. Aquí no funciona así. Jesús le limpió los pies a los discípulos, a los apóstoles. ¿Quiénes eran esa gente? Nada. El rey del universo lavó los pies de su gente. Dios no nos exalta únicamente para bendecirnos. Cuando Dios exalta a alguien, es para que bendiga a otros. Así que las bendiciones que tienes, sean muchas o pocas a la vista tuya, úsalas para beneficio de otros. No estamos aquí para hacernos millonarios. Estamos aquí para hacernos millonarios en servicio a otros. Entonces la iglesia cambia totalmente, tu vida cambia totalmente. Dice Génesis 41:38, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Familia, cuando entendemos esto, automáticamente Dios desbloquea este último nivel y conecta nuestro pasado, todo lo que hemos vivido, lo duro que ha sido la vida, conecta nuestro pasado con nuestro propósito. Entonces lo que hemos vivido nos damos cuenta que ha sido un proceso de crecimiento para enfrentar la bendición que viene. Y ocurre esto, todos ven de que eres un hombre de Dios, porque la luz prevalece sobre las tinieblas. José pasa de la prisión al palacio en un solo día, pero no en un solo momento, eso fue un proceso de años. Y permaneció fiel, permaneció agradecido. Y hay una nota histórica aquí, y es que José no iba a poder estar allí. Fíjense, para que vea cómo Dios, y ya termino con esto, cómo Dios maneja la historia, cómo Dios maneja la política internacional. José no podía estar en el trono de Egipto si fueran egipcios los que estuvieran en el trono. Porque para las dinastías egipcias los hebreos eran cualquier cosa. ¿Cómo un hebreo va a ser el segundo del faraón? ¿Y qué sucede? Resulta que en este tiempo los historiadores entienden que asumieron el trono una dinastía diferente que no era egipcia, era extranjera, llamada los Hicsos. Y toman el poder de Egipto entre los años 1700 a 1550 a.C. Estos sí tenían buenas relaciones con los hebreos. Y en ese tiempo es que venden a José como esclavo a Egipto, es que José va a casa de Potifar, es que cae en la prisión y de la prisión cae en el palacio. ¿Por qué? Porque la dinastía que estaba ahí no era egipcia. Dios había organizado todo para que José fuera bien recibido. ¿Te das cuenta cómo Dios se mete en la política? Cómo Dios se mete en la historia para bendecir a un hijo suyo, para bendecir a su iglesia, para bendecir tu familia y para bendecir a su pueblo. Ahora, con estas noticias, te pregunto, ¿hay algo que temer al futuro? No.
y deja que esté un republicano o un demócrata. Deja que estén cancelando visas y papeles. Óigame, el Dios que tenemos a lo largo de toda la Biblia nos ha demostrado que Él tiene control no solamente de un sentimiento tuyo, de tu vida, tiene control de la historia, tiene control de los reinos. Y todo lo que sucede es para que funcione para bien, para su pueblo, para su iglesia, y se desencadenen pronto las cosas que han de suceder y que venga Cristo de una buena vez. Pensar así nos da confianza. Pensar así nos da seguridad porque entendemos que Dios no pierde el control en la crisis, Dios no improvisa con su pueblo, Dios no está jugando a los dados, Dios sabe lo que hace y nosotros debemos estar confiados en ese Dios. Hay veces que Dios calma la tormenta, pero hay veces que Dios calma al marinero. Puede ser que estés pasando una tormenta en esta noche y no ves que Dios la calma. Pero ora a Dios para que algo más grande se calme y seas tú por dentro que eres el marinero de tu vida. Permite que la paz que sobrepasa todo entendimiento cubra tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Amante Rey que estás en el cielo, te pido que nos llenes con tu Espíritu Santo. Y te pido, Señor, que como hiciste con José, así también nos des victoria en nuestros procesos, en las etapas de crecimiento,